Uno de los luchadores más ricos del mundo acaba de pasar por un escándalo debido a que envió a Barney, la mascota de los Hits, a urgencia de un puñetazo. Bienvenidos a Atracción por lo Desconocido. El día de hoy te contaremos todo sobre esta noticia. Antes de comenzar, te invitamos a quedarte hasta el final del video para que descubras un dato súper interesante que seguramente no conocías sobre Conor McGregor. Ahora sí, comencemos. Conor Anthony McGregor es un artista marcial mixto irlandés que actualmente compite en las divisiones de peso ligero y welter de UFC. McGregor es el primer peleador en la historia en ganar el UFC 2 veces, ostentando los cinturones de peso ligero y peso pluma al mismo tiempo. Conor Anthony McGregor nació el 14 de julio de 1988 en Dublín, hijo de Tony y Margaret McGregor. Creció en Crumlin, donde asistió a Gael Colsley en los niveles de primaria y secundaria, donde también desarrolló su pasión por los deportes, especialmente el fútbol. El 7 de febrero de 2007, con 18 años, McGregor hizo su debut amateur en las artes marciales mixtas contra Kieran Campbell para la promotora Irish Ring of Truth en Dublín. Ganó por nocaut técnico en la primera ronda. Más tarde, esa misma noche, se convirtió en profesional al firmar con la promotora Irish Cage of Truth. En 2008, empezó a entrenar en el Straight Blast Gym en Dublín bajo la supervisión de John Kavanagh. Conor McGregor también tiene su primer combate por un título de la UFC. La pelea contra el brasileño José Aldo por la unificación del cinturón del peso pluma es programada como acto estelar del evento de UFC 194. McGregor deja en shock al mundo al finalizar a su oponente de un solo puñetazo a los 13 segundos, conquistando así el campeonato y el premio a la actuación de la noche, además de quedar grabado en los libros de la historia como el combate por cinturón más rápido de la historia de la UFC. Este aclamado boxeador se vio envuelto en una controversia hace un par de días en el cuarto partido de la final de la NBA entre los Heat y los Nuggets. Los Miami Heat son un equipo profesional de baloncesto de los Estados Unidos, con sede en Miami, Florida. Compiten en la división sureste de la conferencia este de la National Basketball Association y disputan sus partidos como locales en el Kaseya Center. Y estos, pues, se enfrentaban con los Nuggets cuando sucedió este incidente. Los Nuggets son un equipo profesional de baloncesto de los Estados Unidos, con sede en Denver, Colorado. Compiten en la división noreste de la conferencia oeste de la National Basketball Association y disputan sus partidos como locales en el Ball Arena, ubicado en el centro de la ciudad de Denver. Conor McGregor asumió su papel durante una broma planeada para el receso del juego 4 de las finales de la NBA entre el Heat y los Nuggets. El peleador de la UFC fue provocado por la mascota de Heat, Bernie, quien salió a buscarlo con actitud provocadora, vestido con guantes de boxeo y túnica. McGregor conectó un gancho de izquierda a la cabeza del talismán y mientras ya estaba en el suelo, lo remató con otro golpe. El pobre Bernie fue arrastrado por el parque. Todo parecía ser parte del espectáculo, hasta que se reveló que el hombre que estaba dentro había terminado en la sala de emergencias. Allí le dieron analgésicos, pero aseguraron de que los golpes no le hicieran daño y lo enviaron a casa. Como ya mencionamos, McGregor es el primer peleador en la historia de la UFC en tener simultáneamente campeonatos en dos divisiones de peso diferentes. No ha enfrentado a Dustin Poirier desde que se fracturó la pierna izquierda en 2021 y actualmente es la estrella de The Ultimate Fighter. McGregor quiere volver, pero no puede porque está registrado para el control de dopaje de la USADA. Aún así, el jugador irlandés sigue haciendo noticias. Este martes se reveló la investigación por un ataque que supuestamente McGregor llevó a cabo el pasado verano en Ibiza mientras celebraba su cumpleaños. La supuesta víctima, a la que conocía desde hace varios años, estuvo en la fiesta que el peleador organizó en un conocido local de Ibiza y después también recibió la invitación del luchador para continuar la celebración en su yate. Allí, el ex campeón de UFC la golpeó con un puñetazo y una patada. Esa acción provocó que la mujer abandonase la fiesta porque temía por su seguridad y se lanzase del barco. Ya en aguas de Formentera fue rescatada por una embarcación de la Cruz Roja. La mujer acudió a declarar en Dublín cuando volvió a su país, pero al no hacerlo ante la Guardia Civil el mismo día de los hechos el caso se cerró. Ahora, una vez que la información a la policía irlandesa ha llegado, un jugador de Ibiza ha reabierto el caso. La portavoz del luchador negó este martes todo lo ocurrido. El señor McGregor mantiene la negación de todas las acusaciones formuladas por una invitada a su yate. Apuntó en un escueto comunicado. La justicia debe aclarar lo sucedido. De momento, los términos McGregor escándalo o McGregor agresión no son nuevos. El irlandés es reincidente.
Estos no son los únicos problemas en los que se ha visto envuelto el deportista. Estando al volante también ha tenido sus incidentes. McGregor es un gran aficionado de los coches. En su garaje cuenta con algunos vehículos muy lujosos. Esta afición le ha traído problemas. La primera vez que se le recuerda ante la justicia fue en noviembre de 2017. Fue por exceso de velocidad. También le sucedió un año después, siendo privado del carnet de conducir durante 6 meses. Años después, en marzo de 2022, fue detenido acusado de 6 delitos. 2 de ellos eran por conducción temeraria y los otros se debían a que no tenía carnet. Seguro en el coche y se negó a dar la documentación a los agentes en el momento en el que le pararon. Con multas económicas solventó esos problemas. También tiene registrados un ataque en un autobús. Este deportista se hizo viral al mundo el 5 de abril de 2018. El luchador ya había realizado su combate de boxeo contra Floyd Mayweather y esto le permitió llegar al público fuera de las MMA. Pocos conocían sus actos fuera del octágono y fue en el día en el que se presentó Khabib Nurmagomedov que estaba previsto para disputar el cinturón del peso ligero, título que le habían quitado a él, y días antes tuvo un altercado en un hotel con Artem Lobov, gran amigo de McGregor. El irlandés acudió a la conferencia de prensa cuando Khabib estaba en el autobús con el resto de luchadores que concurrían en el UFC 223. Conor tomó una carretilla elevadora y después lanzó múltiples objetos al autobús. El primer altercado público de McGregor sucedió en noviembre del 2017. Acompañó a su compañero de gimnasio, Charlie Ward, a su debut de Bellator. Ward noqueó a Redmond en el primer asalto y McGregor saltó a la jaula sin estar en la esquina ni tener permiso. Cuando lo hizo, la pelea no había finalizado oficialmente, todavía, lo que le hizo enloquecer mientras empujaba al árbitro, Mark Goddard. Instantes después, un miembro de la comisión que regulaba el combate le intentó detener y le dio una bofetada. Superó el altercado sin mayores problemas legales, más allá de una reprimenda pública. ¿Sabes que este intimidante hombre sufrió de bullying? Es probable que las constantes burlas y el acoso que recibió de otros niños cuando era niño lo llevaron consciente o inconscientemente a amar las artes marciales. El pequeño McGregor no se escapó hasta que se hartó, pero con el tiempo se cansó del bullying y comenzó a entrenar en el gimnasio de su pueblo, donde dio sus primeros pasos para convertirse en quien es hoy. Y no solo eso, antes de desempeñarse como boxeador, abandonó la escuela para convertirse en aprendiz espontáneo, como su padre le había sugerido. Hemos llegado al final del video. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas nuestros próximos videos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Adiós.